En los albores del tiempo, antes de que las ciudades se alzaran y los reyes gobernaran, antes de que el mar besara las costas con su vaivén eterno, existía un jardín en el corazón del mundo. Su nombre era Edén, un paraíso de esplendor inconmensurable, donde el viento susurraba melodías antiguas entre los árboles y los ríos cantaban en armonía con la vida que bullía en su interior. Dios, el Creador, aquel que forjó el firmamento y sembró las estrellas como diamantes en la bóveda celestial, miró su obra y vio que era buena. Pero en su infinita sabiduría, supo que su creación no estaría completa sin una criatura que llevara su imagen, alguien que pudiera amar, elegir y soñar. Así, del polvo de la tierra, moldeó al primer hombre. Dios tomó el barro, y con sus propias manos, formó un ser de gran estatura, fuerte y noble. Con un soplo de su aliento divino, le infundió vida. El polvo se convirtió en carne, y la carne en un ser viviente. Así nació Adán, el primer hombre, quien abrió los ojos y contempló el esplendor del Edén. Adán caminó entre los árboles de fruto, contempló los ríos que fluían con aguas cristalinas y dio nombre a cada bestia que pisaba la tierra y surcaba los cielos. Pero aunque tenía dominio sobre toda criatura, su corazón se sintió solo. No había entre todas las criaturas un ser que pudiera compartir con él la maravilla de la existencia. Dios, en su bondad, decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así, en una noche de profunda paz, hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Tomó una de sus costillas, y con la misma habilidad con la que había moldeado al hombre, formó a la primera mujer. Cuando Adán despertó, vio ante él a una criatura como ninguna otra. Su piel era suave, su mirada resplandecía con la luz de la vida, y su risa era como el tintineo del agua en una fuente sagrada. Adán supo en ese instante que ella era parte de él, un reflejo de su ser. La llamó Eva, que significa madre de todos los vivientes. Juntos, Adán y Eva recorrieron el Edén, viviendo en armonía con la naturaleza y con su Creador. No conocían el dolor, la enfermedad ni la muerte. El sol nunca ardía demasiado, la lluvia caía en su medida justa y los frutos eran dulces y abundantes. Dios les había dado un solo mandamiento. De todos los árboles del jardín pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, pues el día que lo hagan, ciertamente morirán. Pero en la sombra del paraíso, un antiguo enemigo acechaba. Lucifer, el ángel caído, el que en su orgullo se había rebelado contra Dios, miraba con odio a la humanidad. No podía soportar que estas criaturas, hechas del polvo, fueran amadas por el Creador más que él. Así, tomó la forma de una serpiente, y con su astucia, se deslizó hasta Eva cuando ella estaba sola junto al árbol prohibido. ¿De verdad Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?, susurró con voz melosa. Eva, sorprendida por la serpiente parlante, respondió: podemos comer de todos los árboles, menos de este. Dios nos dijo que si comemos de él, moriremos. La serpiente dejó escapar una risa suave. No morirán. Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Eva miró el fruto. Era hermoso, dorado como el sol al amanecer. Sus pensamientos se agitaron. ¿Por qué Dios querría privarnos de este conocimiento? ¿Por qué no deberíamos ser como él? Tomó el fruto y lo mordió. En ese instante, algo cambió dentro de ella. Sintió una extraña sensación de poder y miedo. Luego, fue a Adán y le ofreció el fruto. Él dudó, pero al ver a Eva, sintió que no podía estar separado de ella. Así, tomó el fruto y comió. Al instante, la luz pura que los cubría desapareció, y por primera vez, sintieron vergüenza. Se vieron desnudos y corrieron a cubrirse con hojas de higuera. Pero lo peor no era su desnudez, sino la sensación de pérdida. Algo en ellos se había roto. Dios descendió al jardín al atardecer, como lo hacía cada día, pero esta vez Adán y Eva se escondieron. ¿Dónde están?, preguntó el Creador, aunque sabía la respuesta. Con miedo, Adán salió de entre los arbustos. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. ¿Acaso has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Adán, sintiendo el peso de su culpa, señaló a Eva. La mujer que me diste, ella me dio del fruto, y comí. Dios miró a Eva. ¿Qué has hecho? Eva bajó la cabeza. La serpiente me engañó, y comí.
La justicia de Dios no podía ignorar la desobediencia, pero su amor no permitiría que la humanidad pereciera sin esperanza. Así, dictó su juicio. A la serpiente, serás maldita entre todas las criaturas. Sobre tu vientre te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tu descendencia y la de la mujer, uno de sus hijos te aplastará la cabeza, aunque tú le herirás el talón. A Eva, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu esposo, pero él te dominará. A Adán, con el sudor de tu frente trabajarás la tierra, que ahora te dará espinos y cardos. Hasta que vuelvas al polvo del que fuiste tomado. El Edén ya no podía ser su hogar. Dios envió a los querubines con una espada de fuego a la entrada del jardín, para que no pudieran volver. Adán y Eva vagaron por la tierra, aprendiendo a sembrar, a construir, a sufrir y a amar en un mundo que ya no era perfecto. Pero aunque fueron expulsados del Edén, Dios no los abandonó. Porque entre las palabras de juicio, había una promesa: de la descendencia de Eva nacería un día uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Un redentor que traería de vuelta la vida perdida. Y así comenzó la historia de la humanidad, con lágrimas y esperanza, con caídas y redención, en espera del día en que el Edén, alguna vez perdido, sea restaurado.